Bueno, buenas tardes muchachos. El día de hoy vamos a ver lo que son estructuras iterativas, ¿cierto? Entonces, hemos visto la primera estructura iterativa que es el for, ¿cierto? Ese ya pues lo vimos bastante la clase pasada, ahorita pasamos al while, ¿sí? Y esa es la última estructura iterativa que vamos a ver antes del examen. Entonces, ¿el examen qué va a incluir? La parte de nociones básicas, la metodología, por supuesto, aunque la metodología es transversal a todo el curso, voy a estar molestando con ella todo el tiempo. Viene la parte de funciones, el if, el condicional y los dos iteradores que son el for y el while, ¿cierto? Entonces, bien, muchachos. Entonces, vamos a ver lo que es el while, ¿cierto? Lo que son algunos ejercicios y contadores y acumuladores con esto. La parte del for, muchachos, vimos exactamente esto mismo, ¿cierto? Pero con for. Ahora vamos a ver esta parte de aquí, ¿sí? Que es la parte del while. Entonces, muchachos, pues este ejemplo ya está, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera mostrar una función que mostrara 100 números, del 1 hasta el 100, ¿qué tendría que hacer si no supiera iteradores? ¿Qué tendría que hacer yo? Tendría que, muchachos, pues colocarlo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con eso? Se pierde mucho tiempo y se ve feo, ¿cierto? Y es mucho código. Y después uno quiere editar algo y es horrible, ¿sí? Entonces uno también busca como refinar ese código. Entonces ya saben que existen dos estructuras de iteración, que vimos ya el for. Ahora vamos a ver el while, ¿cierto? Entonces, bueno, esto ya lo sabemos. Entonces, muchachos, el proceso del while, ¿cierto? Va a ser mientras, en el pseudocódigo se va a escribir mientras. Hago la aclaración porque veo que la mayoría de grupos ya corrigieron la parte del pseudocódigo. Ve, la parte del análisis de problemas, eso es bastante libre, pero deben seguir las pautas, ¿no? Hay grupos que lo hacen hablado, hay otros grupos que lo hacen en proceso, pero ¿qué debe conservar un análisis del problema? Las entradas, ¿qué más? Las entradas que tiene. El tipo, o sea, si es una cadena de texto, si es un entero, ¿cierto? Hubieron dos grupos que fallaron en eso. De acuerdo, la advertencia, pues que la idea es que ya no fallen en eso, ¿sí? Y luego tenemos el proceso. El proceso también puede ser describirlo con numerales, como quieran, es bastante libre también. Proceso matemático y finalmente, ¿qué toca escribir? Las variables de salida. ¿Y las variables de salida qué son? También son enteros, cadenas de texto, o bueno, lo que venga, ¿sí? Entonces, muchachos, ahora vamos a agregar mientras, ¿cierto? ¿Cómo vamos a escribir en el pseudocódigo? Mientras se cumpla alguna condición, haga, ¿cierto? ¿Qué pasa? Eso se va a hacer hasta que la condición no se cumpla, ¿sí? O sea, mientras algo sea verdadero, haga, y si es falso, ¿qué hago? Me salgo, ¿sí? O sea, así funciona el while. Si a diferencia del for, ¿el for cómo trabajaba? Uno le decía una cantidad de veces a través de un rango, ¿no? Con el step, ¿se acuerdan? Entonces uno quería que fuera de 0 hasta 5, entonces 0.step 5, entonces hacía los números 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuándo se salía eso? Pues cuando ya se acaban los números, ¿sí? Bien, muchachos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este es el mismo problema que vimos la clase pasada, por eso me salté casi todo, ¿cierto? Es básicamente lo de listar números del 1 hasta el 100. Entonces, en lugar de hacerlo con for, lo van a hacer con while, ¿sí? Lo van a hacer con while. Entonces, ¿qué hacen aquí, muchachos? Crean una variable i, ¿cierto? Que van incrementando en 1 en 1. La variable i, para que lo hiciera 100 veces, ¿en qué valor debería comenzar i? En 0. En 0, ¿sí? Que lo imprima 100 veces, digamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 100, ¿sí me siguen? ¿Y cuál es la condición que debería de cumplir i para que imprimiera? I menor que 100, ¿cierto? Claro, ya cuando i llega a 100, ¿qué pasa? Se sale porque la condición se vuelve falsa. Hagan de cuenta que este es como el mismo caso del for, del if, ¿sí se acuerdan del if, del condicional? Pero la diferencia es que él se repite hasta que la condición se hace falsa, ¿sí? Cuando ya la condición se hace falsa, ya se sale del while, ¿sí? Ya lo deja de hacer. Entonces, muchachos, ¿cómo vamos a colocar esto? While condition do,
¿cierto? Instrucciones, aquí hay un pequeño error, aquí va la palabra, espera un segundo que estoy como medio incómodo. Y aquí va, si se va la luz pues me toca en tablero. End, ¿sí? Aquí va la palabra while, condition, do, end. La condición, mientras la condición sea verdadera, se va a hacer, ¿cierto? ¿Cuándo termina de hacer el while? Cuando la condición se vuelve falsa. Ahora, ¿qué pasa si la condición siempre es verdadera? ¿En qué caen? ¿En qué creen que caen? Si la condición nunca es falsa. En un ciclo infinito. Deben tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque si la condición nunca se hace falsa, entonces se va a quedar en un bucle infinito. Es decir, que su programa nunca va a terminar. Y eso es un problema de diseño. Eso les puede pasar en el examen. Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Que ustedes, yo les pido algo con while y resulta que ustedes no, internamente, ustedes tienen que hacer la condición para que esa condición se vuelva falsa. Válgase la redundancia, ¿sí? Ustedes internamente dentro del while deben volver la condición falsa. Por ejemplo, si hay un número que comienza en 0 y yo le digo mientras ese número sea menor que 100, yo quería hacer internamente con ese número. Incrementar, ¿cierto? Ir incrementando, sumando, bueno, cualquier cosa que lo aproxime a 100, ¿cierto? De tal forma, en alguna iteración él se salve, ¿sí? Tengan cuidado con eso, muchachos. Entonces, ¿cuál es la estructura del condicional, ¿cierto? Básicamente, externamente vamos a inicializar las condiciones, por ejemplo, un índice o una variable cualquiera que nos va a servir de condición. Y, ¿cómo es la estructura? Mientras la condición se cumpla, hace lo que tiene que hacer, y luego la palabra, recuerden que en Ruby, toda cosa que abre debe cerrar con end, ¿cierto? Función que abre, función que cierra con end. Recuerden que todo cierra con end. En algunos archivos que me enviaron todavía siguen con ese problema y eso ya no debería de pasar, ¿sí? Se apagan todas. Pues si lo desean, si quieres, si les incomoda pueden apagar, ¿sí? Igual hay bastante luz. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Quedamos por el tablero también, o sea, aquí en este salón nada colabora, la verdad. Coloquen eso en la evaluación docente, muchachos, ¿vale? Las condiciones del salón, eso es importante. Y si tienen alguna crítica contra mí, bienvenida a eso, ¿sí? Eso es anónimo, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa con esto? La variable de la condición debería actualizarse ¿en dónde? Dentro del ciclo. ¿Por qué, muchachos? ¿Para qué garantizamos actualizando la variable condicional internamente en el ciclo? ¿No? ¿Qué garantiza con eso? ¿Qué busca? Que se vuelva falsa la condición en algún momento, ¿cierto? Ustedes deben garantizar que cuando están haciendo un while, un mientras, pues esa condición deben volverla falsa en algún momento, porque si no, el programa nunca va a acabar, ¿sí? Ese es lo peligro con el while. Entonces, muchachos, observen este ejemplo de while, ¿sí? Entonces, ¿qué me pueden decir de este while, muchachos? Entonces, vamos a hacerle una pequeña prueba de escritorio a esto, ¿cierto? Vamos a empezar. ¿Cuál es el valor inicial de A? A igual ¿cuánto? 5, ¿cierto? Entonces él va a verificar. ¿Cuánto vale C inicialmente? 3, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar esto, ¿sí? Entonces, en la primera condición, ¿qué me dice? A menor que B. ¿Quién es menor que quién? 3 es menor que 7, ¿no? Ah, perdón, 5 es menor que 7. ¿Eso se cumple? Sí. Entonces, ¿el qué hace? Le multiplico por 2. Entonces, se quedaría valiendo 6. ¿Y qué pasa con A? Le sumo 1. Entonces, queda 6. Listo. ¿Qué pasa aquí? El while vuelve a repetirse, vuelve a empezar. No es como el if que lo hace una vez y se salió. Este lo vuelve a empezar. Y él vuelve a verificar. ¿Cuánto nos vale ahora A? 6. ¿Menor que 7 se cumple? Sí. ¿Qué hace con C? ¿Y cuánto me valdría C ahora? 12, ¿no? ¿Sí lo ven ahí? Me valdría 12. Bien, ¿qué pasa ahora con A? Se vuelve 7, ¿cierto? Y ahora, en la siguiente condición, me va a preguntar, ¿7 es menor que 7? No, eso es falso. Entonces ahí termina, ¿sí? El while
se va a repetir tantas veces la condición sea verdadera. Entonces ustedes internamente tienen que garantizar que la condición en algún momento se va a volver ¿qué? Falsa. ¿Cómo lo garantizaron en este código? ¿Qué hicieron ahí para garantizar eso? Ir sumándole 1, ¿cierto? Porque yo sabía que sumándole 1 eventualmente iba a llegar a 7, ¿cierto? Bien, muchachos, igual aquí está hecho, ¿cierto? Y el resultado de ese es 12. Bien, muchachos, observen este. Observemos este. ¿Qué pasa con la condición inicial? Vamos a entrar. Listo, ¿cuánto vale A? 9, B7, C3. Inicialmente, ¿qué va a verificar? 9 es menor que 7, ¿eso se cumple? No, entonces no entra. ¿Sí? Si el while de entrada es falso, nunca va a entrar. ¿Sí? No aparece error. Es ya un problema de lógica. ¿Sí? O sea, él se sale. O sea, él nunca va a hacer lo que está aquí adentro, pero él sigue con lo que hace. ¿Sí? O sea que si ustedes hacen un while que de entrada la condición es falsa, pues nunca va a entrar. Y ahora, ¿que el programa les va a dar un error? No, eso es un problema del programador. Sí, es un problema de lógica. ¿Sí? Porque de entrada la condición no se cumple, entonces no se va a hacer lo que está dentro. Entonces también mucho cuidado con esa parte. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, miren este ejercicio. El curso de algoritmia se califica con 2 parciales. El primero tiene un peso del 30% y el segundo del 35%. Hay una nota de los laboratorios que vale 25 y una nota del trabajo final que vale 10%, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular la definitiva para n estudiantes, ¿sí? Esto lo podemos hacer con un for o con un while. Digamos en el examen, si yo no les digo qué usar, siéntanse libres. Pero si yo les digo use while, pues les toca usar while. ¿Listo? En el opcional sí soy más molesto, pero no. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo que les va a tocar hacer en el examen, les toca hacer un pequeño archivito para aparte con esta formación. Espero la realimentación de los talleres les sirva a las personas que aún tienen problemas con esto. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿cuáles son las entradas de ese algoritmo? Número de estudiantes, correcto. ¿Qué tipo es? Entero. ¿Qué más? Las respectivas notas, ¿cierto? Que son 4. Nota del primer parcial, nota del segundo parcial, laboratorios y taller. ¿Qué tipo son? Flotantes, son decimales, reales. ¿Y cuál es la salida, muchachos? Una nota, que es un tipo flotante. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben de especificar en la parte del análisis. De nuevo recalco, las personas que tienen observaciones ahí es por eso. Ustedes me pueden echar una labia larga, pero si la labia larga no tiene exactamente lo que necesita, poco puedo hacer. ¿Sí? Yo me la leo, pero igual no sirve si no tiene los tipos de variables. ¿Sí? Bien, entonces bien, muchachos. Porque usted quiere calcularle a varios estudiantes, entonces necesita saber a cuántos. ¿Sí? Entonces debes pedir un número de estudiantes. Es por especificación del problema. Acá. A un grupo de n estudiantes. ¿Sí? Es por especificación del problema. Entonces, muchachos, esperen, yo bajo acá. Parece que esto no me funciona. Ah, ya me funciona. Entonces, observen esto, ¿cierto? Este sería digamos, el pseudocódigo. La definitiva que recibe, parcial 1, parcial 2, laboratorios, trabajos que son flotantes o reales. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Va a calcular la definitiva. ¿Y qué hace con la definitiva? La retorna, ¿no? Entonces, ¿qué se hace luego? Se hace una prueba de escritorio. ¿Qué es la prueba de escritorio? Ustedes dan valores arbitrarios y prueban a mano el algoritmo. Si da lo que ustedes esperan, pues la especificación está bien. ¿Sí? Luego, bien, muchachos, ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Como vamos a pedir para n estudiantes, entonces por ahí debemos tener una estructura de repetición, que en este caso vamos a utilizar el while. Tanto el for como el while sirven aquí, pero en este caso vamos a usar while. ¿Sí? Entonces, observen
aquí el pseudocódigo. El pseudocódigo, muchachos, anotación a otros dos grupos, debe también tener mientras, sí, si no, ¿vale? Porque a algunos se les olvidó. Entonces, pues también bajé por ahí. Entonces, muchachos, miren esto. Mientras j sea menor, j inicia en 1, ¿cierto? Que es un entero. Mientras j sea menor o igual que el número de los estudiantes, haga. ¿Y qué hace luego? Hace lo que tiene que hacer de leer e imprimir. ¿Y luego qué hace con j? ¿Qué hace con j al final, muchachos? Antes del fin mientras. ¿Qué hace con él? Le suma 1. ¿Por qué necesita sumarle 1? Para calcular, para llevar el número de estudiantes, ¿cierto? Si yo llevo un primer estudiante, segundo, tercero, cuarto, hasta n. Si no hago ese proceso, se queda en un bucle infinito. Recuerden siempre que el while tiene que llevar a la condición que sea falsa, si no, va a quedarse en un ciclo infinito. Bien, muchachos, ahora vamos a ver, el archivo se llama promedio.rb, lo encuentran en include 9, ¿listo? Yo lo tengo acá porque mi internet es feo, vamos a mirarlo. Está en include 9 si lo quieren ver. Vamos a verlo por acá. Bajé el que no era, ¿ve? Ah, no, es parte de 2. Entonces, muchachos, aquí está. No sé si ustedes lo pueden ver en el Club 9. ¿Sí lo pueden ver? Ah, muchachos, también les recuerdo. Deben tener el encabezado. A un grupo le rebajé por eso. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente. Siempre colocar el autor, el nombre, todas esas cosas. ¿Sí? Yo que he sido bastante relajado con eso, ¿sí? Pero por favor colóquenlo. Entonces, muchachos, ¿qué hace calcular? Bueno, aquí el diseño es algo distinto a lo que presentaron acá. Esperen, yo veo algo. Este recibe los parámetros, ¿cierto? Ayúdenme a modificarlo, muchachos. Ah, no, aquí está. Ya. Entonces, muchachos, si ven, calcular definitivas, ¿qué hace? Recibe parcial 1, parcial 2, laboratorios y trabajos. Y que verdad. Esperen, muchachos. Entonces, muchachos, revisemos acá el archivo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Calcular definitiva es una función. ¿Cuántos argumentos recibe? La función calcular definitiva, ¿cuántos argumentos tiene de entrada? 4, ¿no? Bien, muchachos, ¿qué hace esto? ¿Qué hace esto aquí? Calcula la nota definitiva con los porcentajes que se dieron. ¿Y luego qué hace? La retorno, ¿no? Luego, ¿qué hace aquí, muchachos? Ingresa el número de estudiantes, ¿cierto? Pero ahí no está global, no necesitaría el signo pesos, el número de estudiantes. No, porque lo estoy usando dentro de calcular estudiante. Ahora, si lo pidiera afuera, sí. Que ya depende de cómo usted lo quiera diseñar. Ambas solo, o sea, digamos que ambas son válidas. ¿Sí? Vale, entonces, muchachos, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué están pidiendo? El número de estudiantes, ¿cierto? ¿Y qué pasa aquí? J igual a 1, pide las notas y luego ¿qué hace con J? Lo aumenta en 1. ¿Y aquí qué estoy imprimiendo? Miren lo que imprimí aquí. Es lo que retorna la función calcular definitiva. ¿Listo? Entonces, muchachos, prueben ese código. ¿Listo? Pero ahí no da el resultado. Sí, tiene que salir. Porque aquí estoy llamando a la otra función. Utilizamos P1, P2 y abajo de esta parte. Ah, ya. Lo que pasa es que aquí adentro se llaman par 1, bla. Lo que pasa es que este P1, P2, estos argumentos de aquí solo existen dentro de la función. No pueden existir en otro sitio. O sea, estos que vos ves aquí de entrada solo existen dentro de la función. No existen en otra parte. Mucho cuidado con esto. Si usted pregunta acá afuera por P1, por P2, por la otra, le va a decir que no existen. Solo existen dentro de la función. ¿Listo? Esas variables solo viven allí. Muchachos, de acuerdo a lo que expliqué hace unos días, ¿cómo se llaman estas variables internas de las funciones? ¿Cómo se llaman? Variables locales, ¿cierto? Variables locales.
Mucho cuidado con esto, muchachos. Este P1, P2, lab y tras solo existen dentro de la función, no existen en otra parte. ¿Listo? Solo viven desde el def hasta el end. Y después de ahí se mueren. ¿Sí? Ya no existen. Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Yo aquí pido las variables, las almaceno y se las paso a la función. ¿Y luego qué hago? Con un puts, pues muestro lo que hay ahí. ¿Listo? Entonces, muchachos, ejecutemos eso. Entonces voy a ubicarme en la carpeta. Entonces, preciso estoy ahí. ¿Se alcanzan a ver esto? ¿O no? ¿Ahí alcanzan a ver? Esperen, yo ejecuto esto. Ejemplo. Voy a volver a clear. ¿Ve qué pasó? Parte 2. Bien, muchachos. Ruby promedio.rb. Entonces el primero me va a preguntar, calcula el número de... Ingresa el número de estudiantes, perdón. ¿Cuántos quieren ingresar? Que no sean muchos. 3 estudiantes. La nota del primer parcial. ¿Cuánto le ponemos al muchacho? 5. Nota del segundo parcial. 3.8. Nota del promedio de laboratorios. 3.5. Nota del trabajo final. 1. Entonces la nota fue 3.8. La de ese muchacho. Denme la del otro muchacho. Nota del primer parcial. 3.1. Nota del segundo parcial. 4. 3.9. ¿Y otra nota? 1. 3.4. Esta materia está... Sé que es fácil de ganar. Nota del primer parcial. ¿Cuánto? 3. 2. 1 y 3. La nota es 2.15. Ese sí le fue mal. ¿Sí? Entonces, muchachos, efectivamente, ¿cuántos estudiantes me pidió? 3. ¿Cierto? Entonces, muchachos, pues así básicamente armamos, digamos, algo repetitivo. ¿Qué lo hemos hecho con un for, muchachos? ¿Cómo lo hubiéramos hecho con un for? ¿Qué hubiéramos tenido que hacer con un for? Ustedes me dirán. ¿Qué hubiéramos tenido que hacer con un for? ¿Qué cambiamos? ¿Qué? Quito el J, ¿cierto? Voy a comentarlos. Quito ese J, quito el J más 1, ¿cierto? Y aquí en su lugar, ¿qué coloco? For y un punto step hasta num de estudiantes. Y ya. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia, muchachos? Que en el for, el mismo iterador se encarga de llegar hasta el final. En el while, ¿quiénes controlan cuando llega al final? Son ustedes como programadores. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre ambos. ¿Sí? Entonces, igual en el parcial, pues deben saber los dos. ¿Cómo? No, igual, funciona exactamente igual como estábamos. No sé cuál, no entendí tu pregunta. No, con el for se ejecuta tantas veces yo le especifiqué acá. Aquí se ejecuta desde 1, 2 hasta el número de estudiantes. Se ejecutan estudiantes veces, dígame. Sí, solo quité el J más igual 1. Porque pues ya no se necesita. No, igual va a imprimir dentro, o sea, uno puede imprimir dentro de la estructura si quiere. ¿Sí? Eso no es limitante. Bien, muchachos. Entonces seguimos por acá. Voy a dejar esto como estaba. Y seguimos por acá. ¿Listo? Bueno, muchachos. Solucionado este problema. Entonces, bueno, aquí está hecho. Entonces, pues, adicionalmente, podemos utilizar la estructura while con contadores. ¿Sí? Podemos utilizar como para contar cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, diseño un algoritmo que permita contar los números pares existentes en una serie de 1 hasta n, siendo n un número digitado por el usuario. Entonces, muchachos, ¿cuáles son los números pares desde 1 hasta n? ¿Me lo señalan aquí? ¿Cuáles son? 2, 4, 6, 8,
Y bueno, y ahí va siguiendo. Entonces él debería demostrarme los números pares desde 1 hasta n, ¿sí? De esa manera, con los que yo señalicé. ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es la salida? ¿Y cuál es el proceso? N. ¿Qué tipo de variable es? Debe ser un entero. ¿Cuál es la salida? Digamos que los números pares o la cantidad de números pares, dependiendo del problema. ¿Y qué son también? Enteros, ¿sí? ¿Y cuál es el proceso? Entonces yo tendría que tener una estructura que repita, ¿cierto? Desde 1 hasta n, que lo vaya incrementando en 1 en 1, y que debe validar. ¿Sí qué? Si es par. ¿Y cómo valido si es par? Si módulo 2 es igual a 0, ¿cierto? Recuerden, si módulo 2 es igual a 0. Les recuerdo que la operación módulo es el residuo de la división, ¿sí? Entonces, bien muchachos, entonces aquí está el proceso, ¿cierto? Aquí está. Entonces, miren, bueno, si es un contador de pares, tienen razón. Entonces muchachos, ¿qué pasa? Yo voy a hacer desde i igual a 0, ¿cierto? Mientras i sea menor que el número, ¿cierto? Que el número que ingresé, ¿qué hace? ¿Qué pregunto por el i? ¿Qué pregunto? Si es par. ¿Y si es par, qué hago? Al contador de pares le sumo 1, ¿cierto? Y ahí ya lo tengo, ¿sí? ¿Y qué debe pasar con esta i? Porque esta i se está incrementando acá. Para que se vuelva falsa la condición, ¿cierto? Yo debo contar tantas num veces, ¿cierto? Entonces para que la condición se vuelva falsa. Entonces, las variables, los contadores son aquellas que se van utilizando para acumular el resultado, o sea, el conteo de pares, ¿cierto? Pueden ser de número entero, pueden ser real, y en las cuales se acumulan operaciones matemáticas o de tipo cadena, que es lo que usamos. ¿Se acuerdan del tipo cadena que usamos? El triangulito, para ir acumulando, puede acumular números o puede acumular cadenas, ¿sí? Bien muchachos, entonces vamos a ver el archivo. Acá creo que se llama, ya déjenme ver, contador pares. Vamos a analizarlo, es bastante sencillo. Este lo hice sin funciones. Entonces muchachos, ¿qué pueden observar acá? Él ingresa un número, ¿cierto? Y empieza desde 0, ¿sí? Entonces, mientras i sea menor que n, entonces, ¿qué hace acá, muchachos? ¿Qué está haciendo dentro de este while? ¿Qué hace? Contar los pares desde 1 hasta n. Eso es lo que hace conceptualmente, pero programáticamente, ¿qué hace? Es un ciclo, pero ¿cómo inicia? ¿Cómo termina? ¿Cómo muere? Divide i por 2 y se recibe igual a 0, entonces lo mueve, entonces suma 1 a la variable con pares. Ajá, correcto, porque es un par. Ajá, y sigue hasta que i se vuelva igual que n. Igual que num, ¿cierto? Ahí es donde terminaré la cuenta. ¿Y qué pasa? ¿Y el cambio de i cómo es? Se va sumando 1. Se va sumando en 1, correcto. Muy bien muchachos. Entonces, ese archivo de nuevo lo encuentran en Cloud9. ¿Listo? Bien. Seguimos muchachos. Entonces, ahora vamos a hacer, adicional a eso, además de contar pares, vamos a sumar los números pares. ¿Cómo hacemos para sumar los números pares? ¿Qué observan ahí muchachos? Observen ahí. ¿Qué ven? Otro acumulador, pero el acumulador que tiene esta vez. ¿Qué acumula? El número i, que el número es el número par como tal, ¿sí lo ven? Es el número par como tal, ¿sí? Entonces ese es el número que él va acumulando. Y olviden esos ahí que se filtró. Entonces mientras i sea menor que n, que num, entonces i va tomando 2, 3, 4, 5, 6, bueno, hasta n. Y cuando es par, entonces los vamos sumando, ¿sí? Entonces muchachos, este archivo lo pueden ver, ¿cierto? En el Cloud9 de nuevo, ¿cierto? Se llama contador suma, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia que ven, muchachos? ¿Ven esta suma aquí? ¿Qué va acumulando? El número par, ¿cierto? El número par. Entonces, muchachos, ese lo pueden ejecutar también en Cloud9, pues también les va a dar lo mismo. Entonces,
Miren este ejercicio. Para ingresar al curso de producción cinematográfica, disculpen que yo tuve problemas para hablar cuando pequeño, cuestan algunas palabras, se realizó una prueba clasificatoria. Se tienen los resultados de dicho examen por aspirante, que es una nota entre 0 y 5. Y se desea saber cuántos aspirantes aprobaron el examen y cuánto lo perdieron, aquellos que tienen una nota menor que 0. ¿Y cuál fue el promedio de todo el grupo de aspirantes? No sabemos cuántos aspirantes son, pero sabemos que cuando se quiere indicar que se finalizó el ingreso de notas, se digitará un valor negativo. Este ya está interesante, ¿sí? Entonces, no va a ser un número de 7 que usted se pide. Cuando ustedes ingresan una nota negativa, el while se sale, ¿sí? Este sí no lo pueden hacer con for, este sí con while. ¿Por qué? Porque no sabemos el número de estudiantes. Entonces, ¿cómo funciona? Él va pidiendo, pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta que ustedes ingresan una nota negativa, ¿sí? Entonces, muchachos, manos a la obra con este ejercicio. ¿Listo? Vamos a ver cómo les va. Entonces, muchachos, vamos a resolver el problema, ¿cierto? De la siguiente forma. No voy a usar funciones esta vez, voy a hacerlo sencillo. Los que usaron funciones igual está bien, el problema. Entonces, muchachos, ¿qué debo tener presente? Primero, pedir la nota, ¿cierto? Puts, ingrese una nota. Y le voy a poner nota igual a gets.chon.toIf, porque es un número real. ¿Listo? Bien, muchachos, ahora ¿qué pasa? Voy a llevar los contadores. ¿Cuáles son los contadores? Número de aprobados, número de reprobados, y el promedio, ¿no? Son los 3 contadores que necesito, lo que me están pidiendo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Mientras la nota sea mayor o igual que 0, aunque y la nota es menor o igual que 5. Igual pueden hacerlo con un juego, hay muchas formas de hacerlo, pero pues el rango válido de una nota, ¿cuánto es? De 0 hasta 5. ¿Estamos allí? ¿Estamos allí, allá atrás? ¿Estamos allí? Listo. Entonces, muchachos, recuerden, bloque que instrucción que abre, instrucción que cierra. ¿Es obligatorio no colocar el do y colocar el do? Dime. Al final del while. Ah, falta el do aquí, gracias. Sí, es obligatorio. Listo, sí, me faltó eso. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué pregunto? Si la nota es mayor o igual que 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El número de aprobado aumenta en 1. ¿Listo? Y en otro caso, ¿qué pasa? El número de reprobado aumenta en 1. ¿Estamos allí? Bien, muchachos. Dime. ¿Lo pide el problema? Lo creo que es al final. Esa lo voy a colocar después del while, cuando ya calcule todo. Soy todo fuera del while, porque es un acumulado. Bien, muchachos. Luego, ¿qué viene? Tengo que calcular el promedio, ¿cierto? Pero el promedio no lo puedo calcular sin saber el número de estudiantes. Entonces, inicialmente llevemos la suma de las calificaciones. Ya al final, cuando termine todo, vamos a poder saber el número de estudiantes. ¿Me siguen allí? Entonces, promedio más igual nota. ¿Estamos bien? Bien, ¿ahora qué sigue? Vuelvo a pedir ¿qué? La nota. ¿Por qué vuelvo a pedir la nota, muchachos? Si ustedes observan, si yo dejo esto así, esto se me va a quedar en un bucle infinito. ¿Saben por qué? Si yo lo dejo así. Porque la nota siempre va a ser la misma, ¿cierto? Si yo le coloco 3, 5, ¿la nota cambia en algún lado? No. Recuerden, muchachos, en el while siempre deben garantizar que la condición de salida se cumpla en algún momento. Puede ser algo que ingresen ustedes o puede ser mediante el uso de contadores. Hay muchas formas, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿me siguen por qué vuelvo a pedir la nota? ¿Listo? Entonces, la pido al final, ¿por qué? Porque si la pido antes, se me daña este cálculo de aquí y se me daña esta verificación de acá. ¿Sí me siguen? Debo pedirla al final, porque aquí yo la pedí al principio, ¿sí? Bien, muchachos. Ahora, ¿qué debo imprimir?
el número de aprobados es numeral num aprobado, ¿cierto? Chanacos. Y número de reprobado, ¿cierto? Reprobado. Y luego, ¿qué me falta? El promedio, ¿cierto? Lo debo dividir ¿por quién? ¿Por qué hago esto, muchachos? ¿Por qué hago esto? Porque es un promedio. Entonces el promedio, recuerden, es la suma dividido el número de elementos, el número de estudiantes. El número de estudiantes, ¿cómo me lo sé? Pues el número de aprobados más el número de reprobados. No hay otra forma, ¿sí? Bien, muchachos. Y finalmente lo imprimo. El promedio del grupo es promedio. ¿Sí me siguen allí, muchachos? ¿Tienen dudas? Entonces vamos a darle candela. Gracias. Ahí está bien, gracias. Ahí está bien. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos ahora? Pues démosle candela a eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver, Ruby, notas.rb, ¿cierto? Y aquí, deben una nota. 2, otra nota. 4, otra nota. 5, otra nota. Vas, que sea real. 0, menos 1. Entonces, número de aprobados es 2, número de reprobados es 2. El promedio del grupo es 2.75. Fue bastante malo, ¿sí? 2.75. Y bueno, muchachos, este ejercicio lo subo en Club Nadia ahorita. ¿Listo? Porque aquí el internet no me da bien. ¿Bien? ¿Tienen dudas? Bueno, muchachos, aquí les quedan otros ejercicios, ¿cierto? Aquí están hechos y aquí les quedan algunos ejercicios. Háganlos, muchachos, con mucho gusto. Mi correo está abierto. Recuerden de que el próximo lunes es ¿qué? Qué rico, ¿no? ¿Qué? Es feriado. Se celebra el Día de la Raza. O se conmemora, para los que quieran verlo de la otra manera. Digo que usted diga, no, muy bien, se conmemora el Día de la Raza. ¿Listo? Para no entrar en conflictos con nadie. Se hace la conmemoración del Día de la Raza. Resulta que el Día de la Raza realmente es este jueves, pero lo conmemoran el lunes como buenos colombianos. ¿Sí? En otros países, el jueves es festivo, ¿sí? No el lunes. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Yo ya les dejé el taller 3. El taller 3 es para entregar el 20 de octubre. Les di unos días de más porque yo sé que la gente, pues para ser franco, ustedes en un festivo, me imagino que tienen planes. ¿O me equivoco? Ahora, muchachos, si el plan es irse a comer helado en una heladería, pues está bien, es válido, ¿sí? Entonces, muchachos, eso sí, sin llorar. Entonces, bien, muchachos, puede usted irse a una heladería con su computadora a estudiar algoritmia en el festivo, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿ya descargaron el archivo de la máquina virtual? Muchachos, muchachos, ya les había dicho al principio, ese que decía, hay un enlace en el, muchachos, hay un enlace en el campo virtual que dice descargar. Ustedes dos no pueden, lo siento. Muchachos, este enlace. Vamos a ver si tengo internet. Ven, muchachos, ¿ustedes tienen internet? ¿Sí? Porque yo tristemente no. Y tampoco, esperen a ver si tengo, sí tengo datos, puedo desperdiciarlo, esperen un segundo.
No, muchacho, yo tengo un plancito como de 300 megas. Algún día ustedes tendrán datos, no me preocupen. Son horribles, ¿cierto? Bueno. Muchachos, relajados, que en su carrera lo positivo es que hay bastante que donde ubicarse, me equivoco. Una carrera de altísima demanda. Entonces, muchachos, ¿cómo? La máquina virtual, muchachos, es este enlace. ¿Ya está descargada? ¿Qué dice? Ahorita revisamos. Entonces, muchachos, cuando descarguen el archivo, ¿ustedes qué tienen que hacer? Muchachos, cuando descarguen el archivo, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ahorita revisamos los que tengan error. ¿Qué le puede pasar? ¿Dónde está el VirtualBox? Aquí está. Muchachos, hay un programa que se llama VirtualBox, lo abre. Ese ya está instalado en sus computadores. Entonces, muchachos, aquí en el VirtualBox, ¿qué van a hacer? Le dan en archivo y le dan en importar servicio virtualizado. Y buscan el archivo que descargaron. Eso normalmente está en descarga. Se llama algoritmia.ova. ¿Sí me siguen? Y muchachos, le dan siguiente. Y aquí les aparece pues la máquina virtual y todo eso. En la memoria, yo le coloqué 1 giga. Muchachos, yo le coloqué 1 giga. Si su computador tiene al menos 4 gigas de memoria, le pueden poner 2. Si su computador tiene 8 gigas de memoria, le pueden poner 4. Siempre la mitad del sistema operativo. Yo le puse 2 pensando en computadores viejos. Entonces, pues, 4096, ¿sí? Entonces, y luego le dan en importar. Y ahí ya importa. ¿Listo, muchachos? Muchachos, ¿listo? Bien. ¿Cómo la arranca? ¿Cómo la arrancan? Sencillamente le dan aquí, la selecciona y le da clic en iniciar. Entonces ahí les arranca. Muchachos, ahí les arranca la máquina virtual. Sí. Los que tengan error ahorita arreglamos. Sí, yo sé qué error es, tranquilos. Entonces, muchachos, esto tiene un Linux, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir este Linux? Para cuando veamos interfaces gráficas, porque ni el Cloud9 soporta la librería, ni los computadores de aquí soportan la librería, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar esa máquina virtual. ¿Listo? Esto nos va a servir para el proyecto final y para las interfaces gráficas. Muchachos, la clave y la contraseña son algoritmia respectivamente, algoritmia y algoritmia. Entonces, muchachos, ¿ustedes qué pueden ver acá? Muchachos, dentro de esta máquina virtual, ¿ustedes qué van a ver? Un sistema operativo, Linux. Yo le instalé un Linux. Muchachos, yo les instalé un Linux. Ahora, si quieren jugar con eso, solo le pueden instalar lo que ustedes quieran. Windows, le pueden instalar MacOS, lo que quieran, ¿sí? Aunque MacOS es jodido, pero le pueden. Le pueden instalar lo que quieran y probar lo que quieran. Eso es como tener un computador dentro del computador, ¿sí? De hecho, muchachos, esta máquina, este sistema operativo aquí interno vive engañado. Él piensa que está en un sistema operativo, válgase la redundancia, chistoso. Entonces, muchachos, yo aquí les dejé pues todo lo que necesitan. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? Para apagarla, pues le dan salir y en apagar, ¿sí? Y se apaga la máquina virtual, no el computador, sino